Vamos a leer Génesis capítulo 3 verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios te ha dicho, no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Diga conmigo: ojos abiertos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el fruto, que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Diga conmigo otra vez: abiertos los ojos. Dígalo otra vez: abiertos los ojos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Diga conmigo: temor, miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Siempre alguien paga la culpa, ¿verdad? Y la mujer también ahora salió salpicada también. Diga conmigo: en este día Dios me va a dar victoria sobre el temor. El tema de este día se llama la evidencia falsa del temor. Puede tomar asiento en esta mañana. Adán y Eva se dieron cuenta por primera vez que estaban desnudos. ¿Y qué pasó? Era algo más que eso. La desnudez de Adán y Eva significaba algo más que eso. La desnudez significaba una pérdida. La desnudez significaba que la gloria que los envolvía ya los había dejado. La serpiente le dijo mitad mentira y mitad verdad, como siempre sigue operando. Siempre que el enemigo te va a seducir para fallarle a Dios, te dice la mitad de la verdad con la otra mitad que es mentira. Le dice a una joven, le dice: mira, ¿por qué no te buscas a alguien que te ama y que te quiera más que el novio que tenías anteriormente? No es cristiano, pero te regala flores. Y tú le dices: ay, qué lindo. Pero lo principal es que él no te dijo toda la verdad. Él no te dijo que tu novio o tu futuro novio en la casa era una persona muy egoísta, era una persona que maldecía, una persona que golpeaba a la familia. Y entonces, como te dijo la mitad de la verdad, tú te fuiste con una. Y la palabra del Señor, siempre que la Biblia nos habla, nos dice la verdad. Satanás había logrado convencer al ser humano de que si comían de ese árbol, dice que iban a ser abiertos sus ojos. Y se abrieron sus ojos. ¿Fue verdad que sus ojos se abrieron o no? Dice que cuando se abrieron sus ojos, fueron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero ¿sabe qué representaba la desnudez? La desnudez de Adán y Eva representaba la pérdida de dominio y de autoridad que Dios le había dado al principio de la creación. Dios le dijo: gobiernen el mundo, les doy autoridad, y aún le dio autoridad para ponerle nombre a cada criatura de la tierra. Entonces empezaron a ver el mundo con una visión nublada por el pecado, el cual desde entonces vino a ser y permaneciendo la misma visión desde ahora.
Por eso el hombre natural no tiene acceso al mundo sobrenatural, a no ser que sea por otras puertas. Cuando usted trata, en los tiempos en que estamos viviendo, usted trata de resolver situaciones naturalmente, usted se atrasa. Usted se le va la vida alcanzando metas, y muchas de las metas que usted alcanza, cuando las alcanza, ya es demasiado viejo para disfrutarla. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ¿sabe lo que significó esa muerte? Esa muerte y esa resurrección de Jesús significó que el dominio y la autoridad que el hombre había perdido, Dios se la devolvía al hombre, y Jesús era el puente para esa reconciliación. El Señor le dijo: ustedes perdieron por un hombre, perdieron autoridad, pero por un hombre ahora yo le devuelvo la autoridad. Un hombre falló, pero un hombre fue fiel hasta la muerte, y muerte en cruz. Y por eso yo le doy a ese nombre un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces Dios dejó ese poder sobrenatural a la iglesia. La iglesia hoy en día tiene sustitutos. ¿Cuántos aquí han usado prótesis alguna vez? Alguna vez cuando perdiste el diente, el médico te dijo: te voy a hacer una prótesis. Pero cuando usted se la pone, no es lo mismo que cuando usted tenía su diente. Usted no siente igual, usted no mastica igual. Y quiero decirle, hoy en día una iglesia que se mueva sin el poder sobrenatural de Dios es una iglesia que camina con una prótesis. Parece que es, pero no es. Parece que cantan lindo, pero en ese lugar no pasa nada. Un creyente que camina sin el poder sobrenatural de Dios está en desventaja en el mundo en que estamos viviendo. Dios te dejó el poder sobrenatural para que tú puedas obedecer a Dios y funcionar como Él funciona. Alguien dice amén en esta mañana. Cuando tú tienes y caminas con el poder sobrenatural de Dios, tienes victoria sobre el pecado, sobre hábitos, sobre ataduras, sobre debilidades humanas. Hay personas que vienen a mi oficina y me dicen: pastor, yo quiero lidiar con esta cadena, quiero romper esta cadena, pero he tratado con mis fuerzas y no puedo. He tratado de ser un mejor hombre, un mejor esposo, pero no puedo. He tratado de cambiar mi lenguaje, pero no puedo. He tratado de poder tener victoria sobre la marihuana, pero no puedo. He tratado de dejar la cocaína, pastor, pero son muchos años, pastor. He tratado de decirle que no a la pornografía, pero son muchos años. Desde niño mis padres me iniciaron en el mundo de la pornografía. Siento que con mis fuerzas no puedo. Yo tengo una noticia que darle: con las fuerzas tuyas es imposible cambiar. Por eso tú necesitas caminar en el poder sobrenatural de Dios. Cuando tú caminas en el poder sobrenatural de Dios, vas a tener resultados mayores en un mínimo tiempo. Vas a poder ser testigo de Jesús y vas a poder vivir para Él, y si es necesario, morir por Él. Los grandes hombres que murieron, vemos a Pedro, un hombre que traicionó a Jesús. Cuando los discípulos vieron que Jesús lo iban a crucificar, hicieron todo, salieron huyendo todos. Y nosotros muchas veces los criticamos, pero yo les voy a decir, usted y yo habríamos hecho lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque cuando los discípulos se huyeron, ellos no tenían el poder sobrenatural de Jesús, de Dios, porque el Espíritu Santo no había venido sobre la iglesia. Y por eso, con sus propias fuerzas, ellos trataron de ser buenos, pero no pudieron, salieron huyendo. Pero después vemos a un mismo Pedro que lo había traicionado, el mismo Pedro que se había avergonzado de Jesús.
vivir y dar un mensaje donde más de 5,000 personas se convirtieron en un día. Ese mismo Pedro debilucho, ese mismo Pedro atemorizado, ese mismo Pedro dijo: yo no quiero morir como murió mi maestro, yo no soy digno de morir como él, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso se llama poder para vivir y poder para morir. La Biblia nos enseña y nos da recursos para vivir con éxito, y también nos da recursos para morir en bendición con éxito. No hay nada más triste que ver un ateo morir en la cama. Los he visto, he ido a visitarlos, y tristemente yo no tengo muchas noticias para ellos. Pero no hay nada más agradable que ver un hombre de Dios en un lecho de muerte diciendo: he corrido la carrera de la fe, he visto la mano de Dios en mi vida, ya me toca partir. Y muchos de ellos ven y experimentan cómo los ángeles vienen por ellos a buscarlos. Porque cuando tú caminas en el poder sobrenatural de Dios, tú rompes el velo que separa. ¿Por qué hablan tanto de rompimiento, pastor? ¿Sabe por qué nosotros hacemos oraciones de rompimiento? Declaramos palabras de rompimiento. Porque entre el ámbito natural y el ámbito sobrenatural hay una pared. Y aún los científicos ya aceptan. Para ellos le llaman mundos paralelos. Pero ya hace mucho tiempo la Biblia estaba hablando este tema. No son mundos paralelos, es un mundo espiritual y un mundo natural que conviven, se mueven al mismo nivel. Pero el cielo, el mundo espiritual, gobierna el natural. Alguien puede decir en esta mañana: el mundo espiritual gobierna el ámbito natural. Entonces usted y yo fuimos hechos a la imagen de Dios para hacer en el nombre de Dios lo mismo que Él hace y lo mismo que Él hacía. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, desde la caída del hombre, una de las luchas más comunes y las consecuencias de la caída del hombre la vemos en Génesis, donde dice: vi que me estabas llamando y me escondí porque tuve miedo. La caída del hombre y la falta de acceso y de desconocimiento al poder sobrenatural de Dios ha llevado al hombre a caminar en temor. ¿Qué cosa significa la palabra temor? Si usted ve las siglas en inglés, fear significa temor. Pero cada una de estas palabras significan una explicación de lo que es temor. El temor no es otra cosa que la falsa evidencia que aparece como real. El enemigo quiere destruir aquello que es real, quiere descubrir todo lo que es real para usted. Porque lo que es real para usted, esa es su realidad. En el mundo hay muchas realidades. En el mundo todos tenemos diferentes realidades, diferentes temores, diferentes dolores, diferentes traumas, diferentes miedos. Pero aunque hayan diferentes temores, usted tiene que identificar en qué área usted teme y cuál es el área que te ha contenido para lograr lo que ha sido llamado a hacer. La vida de un hombre nunca estará completa hasta que camines en el propósito de Dios. Hoy en día hay muchos temores: temor al fracaso, temor al mañana, temor a fallar, temor a morir, temor a enfermarnos, temor a no tener cómo pagar el seguro, temor a perder la casa, temor a perder la empresa, temor a que se caigan las ventas, temor a morirme joven, temor. Pero hay un temor que se llama el temor al hombre. Y el temor del hombre o al hombre es muy poderoso. Porque una relación gobernada por temor no puede ser transparente. Cuando usted tiene una relación con su esposo y su esposa y usted le tiene miedo a su esposo, no le digas esto a mi marido, que si se entera. No le digas que mi esposa no se entera lo que hizo. En esa relación no hay transparencia. Porque el temor a lo que usted va a decir va a causar que yo no lo diga. Y por eso, cuando la gente tiene temor al hombre, vive atada.
Hay un temor que se llama el temor personal, que son las fobias. A ver cuántos hombres de los que están acá le tienen miedo a las ranas. ¿Cuántos les tienen miedo a las serpientes? Esos son a lo que la gente le llama fobia. Hay gente que tiene fobia a estar solo en un elevador. No, yo no me puedo quedar solo en el elevador. Y si se traba el elevador me asfixio. No te asfixia. Es que la realidad que tú te hiciste en tu mente es que te vas a asfixiar, pero no te asfixias nada. Son fobias, son temores personales. Todos los hombres tenemos temores, todas las mujeres, el ser humano tiene temor. Y eso no quiere decir que usted sea menos hombre, varón, que está acá en esta mañana. Eso no quiere decir que usted dice, ay, si fulana se entera que yo tengo miedo. Eso no lo hace menos hombre ni más hombre. Todos los seres humanos tenemos un trauma en algún momento en que le tememos miedo a algo. Está el temor universal. ¿Sabe cuál es el temor universal? El temor al futuro. Ay. Lucas 21:25. Lee la palabra del Señor y dice: y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra. Angustia entre las naciones. Perplejos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra perplejo? La palabra perplejo quiere decir no hay salida. Perplejos a causa del rugido del mar. Estas son unas profecías que la palabra contiene, que sucederían en los últimos tiempos. Y vamos a llegar a un momento en la historia humana en que habrán cosas donde el hombre no tendrá una respuesta de por qué suceden. Le digo más, hoy en día hay cosas que están sucediendo que la gente, los hombres, los estadistas tienen respuesta, pero no tienen soluciones. La gente con los corazones se desfallecen, dice la palabra, desfallecerán. Antes solamente los infartos le daban a la gente que tenía más de 70 años porque le fallaba el corazón. Ahora un infarto le puede dar lo mismo a un joven, a un adulto, que a un anciano de la tercera edad. ¿Sabe por qué? Por algo que se llama estrés. La gente camina en temor. La gente camina en expectación. Los corazones de la gente están sufriendo mucho. Por eso ese dolor que la gente carga, en ese dolor cuando Dios se mete, Dios comienza a darle soluciones que usted y yo no tenemos. Hay soluciones que ya Dios tiene para tu dolor, para tu crisis, que tú no las has descubierto y tú estás mirando solamente en el ámbito natural. Durante una visita a un hospital psiquiátrico, un visitante le preguntó al doctor esta pregunta. Le dijo: ¿cuál es el criterio de ustedes para ingresar a alguien aquí dentro de este hospital? Le dijo: mira, nosotros lo que hacemos, dijo el doctor, nosotros llenamos una bañera de agua y a cada persona que entra en la consulta le damos un vaso, le damos una cuchara y le damos un balde, un cubo, un balde. Y entonces, ¿qué pasa? La persona normal, le decimos, le preguntamos: ¿cómo usted sacaría el agua de esta bañera? Y dice que esa persona que le estaba preguntando al doctor le dijo: mire, yo creo que las personas normales sacarán el agua de la bañera, la sacarán con el balde porque es más grande, porque con la cuchara no se puede y con el vaso tampoco. Así que agarrarían el balde. Y le dije: no, las personas normales le hablan el tapón a la bañadera y dejan que el agua se vaya por la bañadera. Así que bienvenido al hospital. ¿Qué tipo de habitación quiere? ¿Quiere una privada o quiere una colectiva? Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí pensaron que las personas normales usan el balde para sacar el agua a la bañadera? Oh, tenemos unos cuantos locos acá también. Tenemos unos cuantos loquillos aquí también. Porque quiero decirle, así mismo nosotros estamos programados para darle soluciones naturales a conflictos que tenemos. Pero quiero que usted entienda, Dios tiene una solución que está por encima y más allá que sus soluciones. Dios tiene una solución más grande. Hemos perdido la capacidad de pensar como Dios piensa. Por eso es que la gente camina en estrés. Por eso es que caminamos con la matraquilla. Y que si mañana, y que mañana, y que mañana. Que eso nos hace caminar con dolor. ¿Qué Dios hace frente al dolor, pastor? Dios toma el dolor causado por el temor y lo convierte en una experiencia de vida.
para que opere para tu bien. Por eso dice la palabra en Romanos 8, dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, espérese un momentico, aquello a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Sabe por qué Dios permite el dolor? Porque tú necesitas el dolor para explicar. Tú necesitas pasar dolor. Necesitamos en momentos de la vida pasar dolor para poder explicar. Porque no es lo mismo escuchar a alguien testificar que ha pasado un dolor hablando de un tema, que hablando a una persona del mismo tema que no ha pasado ese dolor. Porque cuando tú hablas con una persona que está hablando de un tema que no ha experimentado el dolor, parece un testimonio manufacturado, parece algo sintético. Pero la gente que pasa dolor tiene algo que no tiene el otro, tiene algo que se llama compasión. Y cuando tú caminas con compasión, cambias la vida de la gente. Pero yo le voy a decir la otra cosa, la otra cara de la moneda, es que la compasión sin el poder sobrenatural de Dios es simpatía. Y lo que necesita la iglesia en estos tiempos es una experiencia de vida donde Dios toma de tu dolor, Dios toma un poco de dolor y lo convierte en una experiencia para que tú le hables a otro en base a tu experiencia, pero lo hagas con compasión, pero también lo hagas con autoridad para cambiarle el destino a esa persona, para decirle: Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer contigo también. Por eso la compasión sin poder es simpatía nada más. Y hoy la religión quiere proyectar compasión, pero sin poder. Y Jesús dice, tenía compasión de ellos. Pero Jesús no solamente le sobaba las espaldas, decía, pobrecito. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al enfermo lo levantaba, al cautivo lo liberaba, al que estaba destruido lo edificaba. Porque eso es lo que hace el poder sobrenatural de Dios. Por eso dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, porque el Señor sabe por lo que tú estás pasando, por lo que pasaste y por lo que vas a pasar. Y el Señor sabe que te dice, tengo compasión de ti, pero mi compasión por ti es con poder para cambiarte tu destino, y que donde un día el enemigo quiso marcarte, no lo haga más, te levantes con un testimonio de su poder. Por eso en la vida no solamente nos conectan las culturas, en la vida no solamente nos conectan los lenguajes, en la vida también nos conectan las experiencias de vida. Cuando usted llega a un hospital a visitar a un enfermo y usted ha pasado por lo mismo que está pasando ese enfermo, esa experiencia lo conecta a él contigo. Por eso es que Dios permite el dolor, para que tú en medio del dolor tú puedas ser un instrumento en las manos de él para sanarle el dolor a otros. Por eso Dios agarra tu dolor para que no te conviertas en un adolorido. Dios agarra el veneno de tu aflicción para que no te envenenes. Si viniste hoy adolorido, si viniste hoy amargado, si viniste hoy con dolor, más te vale que le sueltes el dolor a Dios y digas, Señor, ¿qué vas a hacer con mi dolor? Yo te lo entrego. Yo no puedo seguir más dolido, yo no puedo seguir más errante por la vida. Yo te entrego para que sobrenaturalmente tú hagas algo con eso. ¿Alguien puede entender en esta mañana? ¿Alguien de los que están aquí, Dios ha tomado su dolor y lo ha convertido en un testimonio? Por eso dice la palabra del Señor que en los últimos días la gente desfallecería por el temor. Si hay algo que se vende en las farmacias hoy son los psicotrópicos. El que no toma psicotrópicos toma medicinas naturales para dormir. ¿Por qué? Porque el nivel de expectación, de temor, de ansiedad lleva a la gente a eso. El temor es real y es universal. Le voy a decir algunas cosas que hace el temor. El temor es un punto de entrada para las enfermedades. El temor te condiciona para la vida, para lo bueno y para lo malo. Yo recuerdo cuando yo era joven padecía de asma, pero un día Dios me liberó del asma. Dios me sanó totalmente. Desde aquel día hasta hoy nunca más me ha dado un ataque de asma, pero yo vivía atado a un spray.
Y yo recuerdo que yo salía con el spray, siendo sano ya, siendo libre, siendo restaurado mis pulmones y todo mi sistema respiratorio. Como yo conocía demasiado de medicina, yo decía, bueno, y si un día yo llego a un lugar y se me aprieta el pecho, ¿qué voy a hacer? Y andaba con mi aparatico para todas partes. ¿Sabes por qué? Porque el temor te condiciona. Hasta un día que se me olvidó y le dije, ay, se me olvidó el spray, ¿dónde está? Y estaba bien. Dijo, nunca más camino con el spray. Porque lo que hace la medicina, en cierto momento, amamos los médicos, en nuestra congregación tenemos médicos, pero la medicina muchas veces nos dan muletas para que caminemos y nos acondicionemos para que digas, no puedo caminar sin ellas. Y el poder sobrenatural de Dios te libera de esas muletas para que tú sepas y tú conozcas de que el mismo Dios que derramó sangre en la cruz del Calvario hace más de 2000 años todavía sigue haciendo milagros. Habla el presidente y hay temor. Ay, están diciendo que viene una crisis financiera y todo el mundo se friquea. Oh, ¿qué va a pasar? ¿A guardar dinero? No es guardar dinero, es invertir dinero. Los pobres guardan, la gente rica invierte. Por eso cuando tú tengas una crisis financiera, invierte en el reino. Diga, voy a invertir en el reino. Los pobres son los que tienen cuenta de ahorro. La gente rica no tiene cuenta de ahorro. La gente rica tiene inversiones. Cuando tú estás pasando por un momento difícil, tienes que aprender a no depender de lo que diga el presidente. Ay, es que habló el director de migración que va a comenzar una deportación. El gobernador está diciendo que vienen leyes migratorias. Ay, que tengo miedo. El temor de Dios te libera del temor al hombre. Porque temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. Temor a Dios es respetar, honrar y vivir para agradarlo a Él. Y cuando tú vives para agradarlo a Él, el temor a Dios te libera del hombre. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tiene que llegar el momento en que usted tiene que saber más de tu Dios y menos de lo que habla el presidente. Tienes que saber más de tu Dios y menos de lo que habla el experto. Es bueno leer el periódico, es bueno escuchar la televisión, es bueno ver las noticias, pero usted tiene que ser especialista en lo que Dios piensa de ti cuando llega el problema, porque en definitiva Él tiene la última palabra. Dios es mayor que el hombre. Dios es mayor que el presidente. Dios es mayor que el gobierno. Dios es mayor que el dueño de tu empresa. Dios es mayor que el que te paga. Dios es mayor que el médico. Dios es mayor. Y la Biblia dice que Él quita reyes y pone reyes. Entonces siento decirle que quien puso a Obama fue Dios. Y quien puso a Donald Trump se llama Dios también. Pero el que está por encima de ellos es Jesús de Nazaret. El cielo gobierna. El cielo gobierna. Lo que un hombre sabe es lo que va a creer y lo que va a temer también. Marcos capítulo 5, mi esposa hablaba, dice que una mujer tenía el flujo de sangre. Mira, en el antiguo oriente, los judíos que caminaran con lepra y que padecieran de sangre, de hemorragias de sangre, ¿sabe? No podían tocar a nadie y menos a un hombre. Cuando un judío enfermo con lepra estaba metido en una atmósfera, un ambiente, en una reunión, y alguien que tenía hemorragia de sangre era llamado inmundo. ¿Sabe qué hacían con los inmundos que estaban metidos ilegalmente en lugares? Dice, no los deportaban, los apedreaban. Y cuando ella supo que Jesús estaba pasando por ahí, ella dijo, yo voy a violar una ley del humano, pero yo si lo toco yo me sano. Y dice la palabra del Señor que entre la multitud ella se abrió paso. Y cuando se abrió paso lo tocó y el Señor dijo, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Y dice, la mujer recibió el milagro. ¿Saben lo que quiere decir la palabra recibir en hebreo? La palabra recibir en hebreo no significa lo mismo que nosotros le damos la explicación en español. La palabra recibir en hebreo
se llama agarrar, se llama pelear, se llama capturar. La palabra recibir en hebreo se llama arrebatar. Por eso es estas oracioncitas que usted hace: Señor, que yo soy un pobre, que yo estoy enfermo, un día que tú me sanes. No ore más así. Usted tiene que arrebatar el milagro. Usted tiene que arrebatar. Las cosas tienen que ser arrebatadas para ser tomadas. Y hay gente aquí que está sufriendo, hay gente aquí que está dolida, hay gente aquí que está también temerosa. Pero el Señor te dice: tienes que hacerte especialista en lo que yo digo de ti y no con lo que la prensa dice de personas como tú. Tienes que hacerte especialista en lo que la palabra dice de ti y no en lo que las estadísticas dicen de personas que están atravesando lo mismo que tú. Porque yo soy el gran yo soy Yahweh, yo soy el que está por encima y más allá. Mire lo que pasó. Dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo: mira, yo soy ilegal. Si a mí me agarran tocándote, a mí me apedrean. Pero yo sé que para alcanzar una ley espiritual, yo tengo que romper leyes naturales. ¿Sabe qué te dice Dios en esta mañana? Para tú alcanzar y atrapar una ley espiritual que te alcance, tú tienes que romper leyes naturales. Una de las leyes naturales es la mentalidad. Mentalidad estrecha, mentalidad programada, mentalidad a lo natural. Cuando tú crees en lo natural, solamente tu refugio va a estar en lo natural. Pero cuando tú crees en lo sobrenatural, Dios va a cambiar la distancia entre lo natural y lo sobrenatural. Y lo que el hombre dice no se puede, Dios dice que sí. Personas lidiando con el alcoholismo, ¿qué dice la ciencia? El alcoholismo es una enfermedad. La gente regresa, la gente vuelve. Yo le voy a decir aquí, el alcoholismo es una atadura demoníaca que se esconde detrás de una enfermedad. Aquí tenemos a Oscar, a uno de nuestros mentores. El enemigo por muchos años lo tuvo atado al alcoholismo, hasta el momento que él recibió a Cristo. Y ese día las cadenas de su mente, sus ojos se abrieron para ver que lo que estaba por encima de él era mayor que su historia de alcoholismo. Dice: ese día, a partir de ese día, no más alcohol. Y hoy en día es uno de nuestros mentores. Es posible, han pasado muchos años y todavía está de pie. Porque hay cosas que usted no va a hacer por temor. Porque el temor nos tiene sin movimiento. ¿Se acuerda de la historia de David? Dice que David, cuando llegó al campo de batalla donde estaba Goliat, ¿qué tiempo llevaba Goliat hablándole al ejército de Saúl? 40 días. Y eran 40 días que ellos no se movían. 40 días atemorizados, diciendo: este gigante no hay quien lo quite. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con muchas familias hoy en día. Él te quiere establecer el temor y ponerte un sello: divorciada, pobre, enferma. Te va a poner el sello que él quiera, para que cuando tú te pongas de acuerdo con ese sello, tú comiences a caminar en ataduras. El diablo no sabe a lo que usted teme. Por eso, cuando él descubre lo que usted teme, entonces usted responde y él lo ata. Dice: con que le tienes miedo a las arañas, pues voy a poner una araña en tu centro de trabajo, para que nunca más vayas a trabajar en ese lugar. Y hay gente aquí que han perdido oportunidades de trabajo por temor a cosas, por temor a escenas. 40 días que no se movió el ejército. Pero llegó David. ¿Y qué pasó cuando llegó David? Cuando llegó David, la escena cambió. Él dijo: ¿quién es este gigante que está atemorizando a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabe de qué tribu era David? ¿Alguien que me pueda decir de qué tribu? ¿A qué tribu pertenecía David? De las 12 tribus de Israel. Judá. ¿Sabe qué significa la palabra Judá? La palabra Judá significa alabanza.
El temor se va cuando hay alabanza al Señor. El día que tu alabanza a Dios se frene, se va la fe también. El día que tu adoración a Dios se cambie por adoración al hombre, comienzas a creer que es el hombre el que te provee y no Dios. Y llega el momento en que pierdes a Dios y pierdes el favor del hombre. Pero tú tienes que darte cuenta que todo lo que tú tienes, Dios te lo dio, y tienes que conservar lo que Dios tiene. Le estoy hablando a gente aquí que tiene negocio, que tiene empresa, que tiene trabajo seguro. Yo quiero decirle, Dios te bendijo, Dios te abrió puertas, pero las puertas abiertas hay que mantenerlas abiertas. Las puertas y las bendiciones que Dios te da, no es que Dios te la da y siempre vas a tenerla abierta. Hay luchas para que se cierren. El enemigo te las quiere cerrar. El enemigo quiere que vuelves al lugar donde Dios te encontró. Pero tú tienes que levantarte y decir, no, en mi generación no se va a poder repetir la historia de fracaso. Yo voy a mantenerme para que esas puertas se mantengan abiertas. Venga la oración. El Señor te dice, te extraño en la oración en la mañana. Te extraño los sábados en la mañana. Ayer teníamos casa llena adorando al Señor en la mañana. Pero ¿dónde estás tú que venías a la oración que ya no te veo? Es que te estás confiando de que ya Dios te bendijo y ya no necesitas la bendición de Dios. Yo quiero decirte, las puertas que Dios te abre, tienes que mantenerlas abiertas, porque el enemigo te las va a querer cerrar otra vez. Si Dios te sanó un día de una enfermedad, Él te va a querer enfermar otra vez. Si un día Dios te liberó del alcohol, Él te va a querer ser atado al alcohol otra vez, el enemigo. Pero tú tienes que decir, en mi familia esa historia, lo pasado, pasado, como dice José. Lo pasado, pasado. Hoy Dios hace cosa nueva. Por eso el temor es producto de la ignorancia. ¿Cómo es como trabaja el temor? El temor es un imán. El temor es un imán. Job 3:25, ¿sabe qué dice? Lo que temía, eso me sobrevino. Yo quiero que usted entienda esto. El temor es tan poderoso como la fe. Porque la fe es algo que usted cree. Y el temor es algo que usted también lo cree. Yo quiero que usted entienda esto. El antónimo de la fe no es incredulidad ni duda. El antónimo de la fe es temor. Por eso el hombre, cuando entra en temor, pierde la fe. La fe y el temor no son cuates. La fe y el temor son enemigos. Donde hay fe no puede haber temor. Y donde hay temor, la fe dice, bye, me voy. El temor es una proyección negativa de su imaginación. El temor trabaja desde su imaginación. Le voy a dar otra definición de temor. El temor es la ausencia de Dios en nuestra conciencia. La fe es la presencia de Dios en nuestra conciencia. ¿Qué cosa es eso? Le enseñaré cómo Dios trabaja en su conciencia. La pequeña voz que usted escucha, que te guía, que te dirige en lo más profundo, es la voz de Dios que habla a tu conciencia. Aún antes de tú tener el Espíritu Santo, ya Dios hablaba a tu conciencia. Dios opera a través de los 5 sentidos espirituales. Cuando hubo el 9/11, Dios levantó a una iglesia en Nueva York. Y esa noche el Señor le dijo al pastor, dile al pueblo que mañana nadie salga a trabajar. Pero Señor, estoy loco, ¿qué es esto que yo estoy recibiendo? Dile que mañana nadie salga a trabajar. Y muchas de las personas de su congregación trabajaban en las Torres Gemelas. Ellos recibieron la voz de Dios y ese día no fueron a trabajar. Ese día sucedió el 9/11. ¿Sabe qué significa esto? Que en los tiempos en que estamos viviendo, si usted no está conectado, si usted no tiene una antena más allá de FM estéreo que le dice lo que Dios está pensando, usted va a caminar por la vida en desventaja. Usted va a tener pérdidas, usted va a tener dolor, usted va a tener desventajas en muchas áreas. Por eso la palabra del Señor dice que separado de mí nada podéis hacer. Dice la palabra, todos pasamos por valles de sombra y de muerte. ¿Cuántos han pasado por valles de sombra y de muerte? A ver, alguna vez, sea sincero. Dice la palabra, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Todo lo que te robe tu alabanza, también te roba tu fe.
Deuteronomio 31:8, mire lo que dice esta palabra. Dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Alguien puede decirle al que está al lado: no temas ni te desanimes. Dígaselo otra vez: no temas ni te desanimes. Entonces, en los tiempos en que estamos viviendo, es muy importante que usted vea de dónde usted agarra las noticias. ¿De CNN? ¿De Univisión, Telemundo? ¿De la ABC, de NBC? ¿De dónde tú agarras las noticias? ¿De la Fox? Es muy importante que usted agarre información de lo que dice esta palabra, porque si no, usted va a vivir frustrado. Si usted pone la televisión, por eso la palabra del Señor dice que la palabra evangelio significa good news, buenas noticias. Cuando la palabra evangelio se menciona, no está diciendo evangélico. Evangélicos muchas veces somos nosotros que convertimos nuestra experiencia con Dios en una religión. Pero evangelio es más que evangélico. Evangelio es poder de Dios. Evangelio es poder de Dios. Y hubo un hombre que se llamó Josafat que un día tuvo miedo porque se levantó por la mañana y vio que un ejército lo iba a atacar. Dice: y tuvo miedo. Pero ¿qué hacer cuando uno tiene temor? ¿Qué hizo Josafat? Dice que fue delante del Señor y le dijo: Señor, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. La solución para el temor es llegar a Dios y decirle: Señor, no sé qué hacer. La casa caída, la mujer parida, el pozo sin agua, no sé qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Y entonces, cuando él hizo esto, dice que el mismo ejército que lo iba a atacar se dividió y Dios le dio la victoria a Josafat. El temor es un espíritu. ¿Cuántos saben que el temor es un espíritu? Por eso dice la Biblia: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando usted dice: es que yo estoy tratando de salir y no salgo, usted está batallando con sus propias fuerzas. Quítale los límites a Dios. Deja a Dios que sea Dios. Comienza a creer lo que antes no creía. Cree que tú tienes ángeles alrededor para bendecirte, para ayudarte. La palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. En los tiempos en que estamos viviendo, usted necesita creer más a Dios y dudar de sus dudas, porque sus dudas le traen temor. Siempre que los ángeles aparecían en la Biblia, tenían una palabra clave. Ellos decían: no teman. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire, yo aquí veo mi sombra. Hay una luz que está poniendo mi sombra aquí, pero mi sombra está cerquita de mí. Entonces, si usted quiere que Dios lo abrigue en los momentos difíciles, usted no tiene que ser y decir: no, yo creo en Dios, yo tengo una fe muy profunda, tan profunda que se perdió esa fe, que ni se ve. Entonces, el que tiene fe tiene que estar cerca del que da la sombra. Si usted dice que es mi amigo y usted quiere estar conmigo, usted tiene que estar en la sombra mía. Si usted dice que Dios es el que está guiando su vida, usted tiene que estar pegadito a la sombra de Dios, para entonces que el abrigo de Dios lo alcance. Comience a servir a Dios, comience a honrar a Dios, haga lo que Dios le agrade. Deje de estar viviendo su vida por su cuenta y haciéndole creer a otros que usted es un hijo de Dios. No. Esto no es porque usted tenga un libro, una membresía de una iglesia. Dios es más que eso. Dios es un Dios que nos enseña a habitar en la sombra cuando Él está con nosotros. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Por qué yo tengo que decir: diré yo a Jehová? ¿Acaso Dios no lo sabe? ¿Sabe por qué? Porque en los momentos difíciles, en los momentos de soledad, cuando usted dice: tú eres mi castillo, tú eres mi libertador, usted está afirmando en su espíritu la palabra que ya Dios le dio a usted, y usted necesita creer. ¿Se da cuenta? ¿Por qué yo tengo que decirle? Diré yo. ¿Por qué es necesario declarar? Porque yo tengo que decir para afirmar en mi espíritu lo que Dios dice que yo soy en Él.
lo que Dios dice que yo tengo en Él. Yo he tenido momentos en que he sentido que Dios me libra del lazo del cazador, porque el lazo del cazador nos sorprende a cualquiera. ¿A cuántos les ha sorprendido el lazo del cazador? Que usted dice, yo no contaba con esto, y vino. Porque vivimos en la vida hay dolor, en la vida hay desengaño, en la vida tenemos que pasar por momentos. Pero dice, Él te librará del lazo del cazador. ¿Alguna vez ha estado en un momento donde usted recibe lo que no esperaba recibir? Una mala noticia, un accidente, un momento difícil. Ayer comentaba Jesús, decía, un día íbamos por las lomas en las montañas de Chihuahua. Habían dos grandes camiones y nosotros veníamos subiendo en un busito pequeño. No sabemos lo que pasó, pero nosotros atravesamos esos camiones que venían en contra y no nos pasó nada. Yo traía la memoria con mi esposa. Un día salimos de un cumpleaños de la casa de una hermana aquí en Houston. Salimos manejando y en una luz roja, una troca se lleva la luz roja. Y yo lo único que alcancé es ver la troca a menos de 2 metros de mí. Nos pusimos la mano en la cabeza y dijimos, ya aquí terminó. Se acabó nuestra vida, porque la troca no tenía espacio para desviarse, porque era una calle muy estrecha. Y nosotros sacamos por conclusión, Dios nos libró y la troca atravesó, y la gente se quedó diciendo, ¿qué pasó? Dios es un Dios sobrenatural. Dios viola y Dios rompe las leyes naturales para hacer cumplir lo que Dios ha dicho que hará con nosotros. Entonces yo estoy seguro que eso, nosotros teníamos nuestra iglesia en Cuba y uno de los securities de enfrente se convierte al evangelio. Un día cuando lo vemos, ¿qué fue lo que te hizo venir si tú eras ateo? No, porque yo pensaba que ustedes tenían un guardia que le pagaba, un security, porque toda la noche veo un personaje grande, blanco, que se mueve de un lado a otro de la puerta, y me di cuenta que era un ser espiritual, porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios envía a los ejércitos celestiales. Por eso Él se llama Jehová de los ejércitos, porque Él no está solo, Él tiene ejércitos. Y los ejércitos no están allá arriba, solamente los ejércitos están aquí abajo, para librarte, para guardarte, para preservarte de los momentos malos, para bendecirte y guardarte. No temerás del terror nocturno. ¿Cuántos han enfrentado luchas? Es verdad que las luchas y los momentos de temor se sienten más en la madrugada que en el día. No es verdad. En la noche como que los problemas se ven más grandes. En la noche como que usted se despierta y usted dice, wow, el médico me dijo que era cáncer. Wow, el médico me dijo que era un infarto. Oh, me dijeron que iba a perder la empresa. Es como que se aumenta del tamaño el problema, ¿verdad o mentira? Ayúdame a predicar en esa mañana, o me pasa solamente a mí. A todos por la noche. Eso se llama, ¿sabe qué se llama? Terror nocturno. ¿Y sabe lo que significa esto? No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Sabe qué significa una saeta que vuele de día? Son esas balas perdidas que hay. Cuando llega un loco a una escuela y ametralla 5, 10, 15, 20 niños a un supermercado, dice la palabra del Señor, no temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Al parecer, cuando usted camina anclado en esta palabra, usted tiene preservación. Todo el mundo se preocupa por el terrorismo. La gente está tratando de hacerle frente al temor con armas humanas, pero tus hijos no van a ser librados en las escuelas a menos que tú declares y tú profetices sobre la vida de ellos. Tu familia no va a salir adelante a menos que tú comiences a hacer oraciones de rompimiento que rompan lo que divide el ámbito natural de lo espiritual. Si algo no funciona en tu vida, no quiere decir que no haya pasado o que Dios no quiso hacerlo. La misma voluntad de Dios para perdón de pecados es la misma que Él tiene para sanarnos y para liberarnos, para cambiar tu familia. El mismo poder que se desató en la cruz del Calvario hace 2000 años es el mismo poder que se desató para perdón y es el mismo poder que se desató para libertad, para sanidad. La cruz fue un lugar de intercambio,
Mucha gente tiene fe para creer en el ámbito espiritual todo. Ay, yo sé que un día, yo sé que un día. Eso no es fe, eso es esperanza. La fe no es para mañana, la fe es para hoy. Que lo que Dios me prometió, Dios lo va a hacer. Todo el mundo piensa que Dios es controlador de milagros. Dios está esperando que tú te montes en una ley para operar en tu milagro. El Señor te dice, tienes que buscar mi rostro, tienes que arrebatar. Pero tú estás diciendo, ay Señor, yo sé que un día, yo sé que un día, yo sé que un día. Y el Señor manda ángeles a favor tuyo. Y tú todavía estás diciendo, yo sé que un día, yo sé que un día. Y los ángeles están diciendo, óyeme, tenemos que ponernos de acuerdo, porque si este sigue hablando muerte, si este sigue hablando tristeza, si este sigue hablando de divorcio, ¿cómo me voy a meter en su matrimonio para levantar su matrimonio? Tú tienes que darte y conocer y decir, Señor, la fe no es para mañana, la fe es para hoy. Yo lo arrebato. Abraham anduvo en esperanza contra esperanza. Él sabía que era valioso para Dios. Una de las cosas que nos inhiben recibir de Dios es lo que la religión nos ha enseñado. Yo recuerdo a predicadores cuando yo era niño decir, porque somos un trapo de inmundicia delante de Dios, no valemos para nada, somos un desastre, y yo decía, yo me miraba en el espejo y dije, ¿será que yo soy un trapo de inmundicia? Hasta que yo leí en la palabra, yo decía, el predicador no está hablando la verdad, porque lo que dice la Biblia es que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No yo soy valioso para Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué hace la religión hoy? Condena a la gente. Ya basta, ya hemos sido condenados bastante para ir a una iglesia que me estén condenando, para ir a una iglesia para que me estén señalando. Ya hemos sido condenados bastante. Y dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Ya estábamos condenados. Ya estamos perdidos. La clave para la esperanza y para que se vaya el temor en los tiempos en que estamos viviendo es nosotros saber que somos valiosos para Dios. Mira que está a tu lado y dile, eres valioso para Dios. Usted no puede creer hasta que usted no sepa que usted es valioso para Dios, que usted es valorado por Dios. Usted necesita saber que Dios lo ama. Usted necesita saber de que Dios lo recibe. Usted necesita saber que aunque usted esté batallando con ciertas cosas, usted tiene poder para vencer esas ciertas cosas y ver el testimonio de Dios en su vida. Usted tiene poder en el nombre de Jesús. Alguien tiene que decir amén en esta noche. Alguien, yo quiero decirle, la cruz es el lugar del intercambio. Deja de tener fe para una cosa y no para otra cosa. La gente tiene fe para mañana, pero no fe para hoy. Por eso se camina en temor. La fe para mañana no compromete al presente. La fe para mañana solamente es esperanza. La misma voluntad de Dios para perdonar pecados es la misma voluntad de Dios para sanarte hoy. Algunas personas me han dicho, pastor, ¿es la voluntad de Dios que yo sea sano? Y yo le digo, sí es la voluntad de Dios que todos seamos sanos. Pero sabe una cosa, hay veces que no me sano. Hay veces que yo oro y no tengo la respuesta que yo quiero. Hay veces que perdemos familiares en nuestra vida que se van de repente y nosotros decimos, falló la palabra. Yo quiero decirle, la palabra de Dios nunca falla. Él dijo, por mi llaga ustedes han sido sanados. Ahora, ¿por qué dudar de la palabra y no dudar de que tal vez hay algo que yo dejé de hacer, dejé de creer y dejé de moverme para que no se cumpliera esa palabra en mi vida? La palabra de Dios siempre se cumple. Alguien tiene que decir amén en esta mañana. La palabra, Dios no es esquizofrénico para decirte hoy te bendigo y mañana me olvido de ti. Dios no es esquizofrénico para decir hoy te sano y mañana. Usted y yo, gracias a Dios por el cielo. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el cielo? Porque un día vamos a estar en su presencia. Y sea lo que sea, vamos a estar con Él. Amén. Y en ese día nuestros ojos van a ser más abiertos. Y vamos a entender
¿Por qué ese familiar murió? ¿Por qué tuvimos que decirle adiós a una familia antes de tiempo? ¿Por qué oramos por un enfermo y no se sanó? ¿Por qué unos se sanan y otros no se sanan? Aquí tenemos testimonios de gente sanada con cáncer, gente sanada con enfermedades irreversibles. Usted es testimonio de una sanidad de cáncer, de un tumor. Muchos de los que están acá. Pero también hay muchos que están lidiando con tumores y no se sanan. ¿Va a decir usted, es que falló la palabra? La palabra de Dios nunca falla. Ella sigue siendo fiel. Un día Dios nos va a mostrar qué pasó. Pero lo que yo sé, que esta palabra nunca falla. Y usted tiene que apropiarse de esa palabra. El Señor dice, yo te amo, yo te extendí cuerdas de amor y de misericordia, yo te alcance. Usted tiene que sentirse valioso. Alguien esta mañana tiene que ponerse en pie y decir, yo soy valioso para Dios, yo soy aceptado por Dios, yo soy amado por Dios. El enemigo te quiere confrontar con tu pasado, por eso es que no recibimos. Y muchas veces decimos, falló la palabra. Es que nosotros tenemos mentalidad religiosa. Y la mentalidad religiosa es algo que inhibe el poder sobrenatural de Dios. La religión es enemiga del poder sobrenatural de Dios. La ignorancia es enemiga del poder sobrenatural. No es que la palabra falla, sino que muchas veces ignoramos cosas que no nos permiten caminar en el poder sobrenatural. Y Dios en esta mañana te quiere abrir los ojos para que con cualquier problema que tú estés lidiando, tú puedas decir, mi Dios es más grande que ese problema. Yo voy a caminar cerquita de Él. Yo me voy a comprometer con Él. Yo voy a caminar para ver la mano de Dios en mis hijos, en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio. Porque recuerda, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Eres tú la sombra de Dios? ¿Estás en la sombra? Tal vez eso es lo que dé respuesta. ¿Por qué cadenas no se rompen? ¿Por qué no se abren puertas? ¿Por qué Dios no te sana? ¿Por qué Dios no te hace la diferencia? Porque dice que el abrigo está disponible para los que habiten en la sombra. Y la sombra tiene que estar cerquitica. Son tiempos de habitar en la sombra. Son tiempos de decir, diré yo a Jehová. Aunque migración, aunque el médico, aunque la prensa diga esto, tú eres mi castillo y tú eres mi refugio. En ti confiaré. Aleluya. Levante su mano en esta mañana. Levante su mano. La palabra nunca falla. Yo quiero hablarle a matrimonios que están aquí, parejas. Dios quiere que tú te alinees con Él. Hay parejas que viven en unión libre y tal vez se molesten por lo que yo hablo. Pero hermanos, amigos, yo no estoy hablándole por hablar. Yo quiero darles a ustedes las herramientas para ser bendecidos. Hay promesas y bendiciones y rompimientos que no han sucedido porque el pecado nos separa de Dios. Cada vez que tú te acuestas con tu pareja y tú sabes que tu relación no está en línea con Dios, tú estás desagradando a Dios. Tú estás tratando de burlarte de Dios. Y Dios te dice, yo no vine a condenarte, te quiero bendecir. Deja ya de caminar metiéndome el dedo en el ojo. Quiero bendecirte. Cada vez que tú no te comprometes con Dios y tú dices, bueno, Dios es para Navidad y Semana Santa, tú estás creyéndote que Dios es el 911. Dios no es salón de emergencia. Dios quiere que tú habites. Regresa al lugar de la oración. Regresa al lugar del servicio. Regresa al lugar donde un día Él te encontró. Regresa al lugar donde un día Él te dio una palabra. Hay gente aquí que cargan palabra de Dios, pero el enemigo te la ha querido borrar, haciéndote creer que eres malo, que no mereces, que no sirves, que no tienes derecho. Y el Señor me dice que te diga, tienes derecho, porque a través de la sangre de Cristo tienes derecho a conquistar lo que has sido llamado a hacer. Revoca la palabra que te dio el hombre. Revoca la palabra que te dio el experto. Revoca la palabra que te dijo ese que te odiaba. Revoca la palabra del religioso. Revoca la palabra. En esta mañana levántate y dile, Señor, hoy yo comienzo a caminar en poder. Hoy yo renuncio al temor. Hay cadenas que en esta mañana se van a romper. Levanta tus manos. Declare conmigo, Señor, en esta mañana
Yo renuncio al temor. Yo renuncio a la expectación. Yo no soy parte de la gente que camina por el mundo sujetos y atados al temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y yo he puesto mi amor en ti. Yo he puesto mi confianza en ti. Yo he puesto mi esperanza en ti. Y yo voy a arrebatar lo que tú tienes para mí. Hoy yo rechazo el espíritu de temor. Hoy yo rechazo el espíritu de miedo. Personas aquí que padezcan de fobias, padezcan de temor, de temores nocturnos, de temores en la noche. Hoy Dios te hace libre. Hoy Dios te hace libre. Toda expectación por el mañana, todo temor al futuro, tienes que pararte y decir: en las manos de Dios está mi futuro. Yo suelto mi dolor, yo suelto mi angustia, yo suelto mi temor, porque el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Vamos, en esta mañana hágalo, hágalo, hágalo. Dile: Señor, yo suelto el temor, yo suelto el miedo, yo suelto el miedo al futuro, yo suelto el miedo al futuro. Dios en esta mañana está liberándote del temor al futuro, porque el temor es una puerta para la enfermedad. El temor es una puerta para el fracaso. El temor es una puerta que no nos deja recibir lo nuevo de Dios. El temor condiciona nuestra vida a estar en una vida recibiendo lo mismo. Hoy se rompe en el nombre de Jesús. Hoy se rompe, diga conmigo: hoy se rompe, hoy se rompe, hoy se rompe el temor, hoy se rompe la expectación. ¿A qué tienes temor? A morirte joven. Dile: no moriré, sino que viviré y contaré las obras que Dios ha hecho en mí. Cuando el enemigo te dice que vas a morirte joven, ¿sabe qué quiere decir? Que vas a vivir muchos años. Dile: sucederá lo contrario. Cuando el enemigo te hace creer que no vale la pena seguir buscando a Dios, es porque él sabe que si tú lo sigues buscando, habrá un rompimiento en tu vida y pasarás al otro lado. Sigue empujando, sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando, sigue confiando en el Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que en este día hay un portal de bendición que se abre. Hay un portal de gloria donde ha habido temor, donde ha habido expectación. Yo declaro: sea la luz. Se abren los ojos de tu pueblo, se abren los ojos de tus hijos para ver más allá de lo natural, para ver más allá de lo que ven nuestros ojos físicos. Hay un rompimiento en esta mañana. Vamos, vamos, empuja en esta mañana. Tú tienes que ver que detrás de la lucha que estás pasando hay una batalla espiritual. Tú tienes que saber que detrás de las batallas que estás viviendo para sacarte de la iglesia hay una batalla espiritual. El enemigo no está contento con lo que Dios ha hecho en tu familia. Él odia al grupo que tienes en la casa. Él quiere que lo cierre. Él quiere que mueras. Él quiere que pierdas todo lo que recibiste de Dios. Oh, en el nombre de Jesús, mentores, líderes, Dios sabe que si tú sueltas el llamado, el enemigo va a poner más carga sobre ti. Otra carga va a poner. Dile: no temeré, no temeré, no temeré. Dios me levanta, Dios me levanta, Dios me levanta, Dios me levanta, Dios me levanta. El que está conmigo es mayor. El que está conmigo es por encima. El que está conmigo es por el nombre sobre todo nombre. Alguien tiene que tomar y ser agresivo en esto. Sea agresivo, por favor. Sea agresivo. Dile: ya me cansé. Ya me cansé. Me cansé. El Espíritu de Dios me muestra gente vegetando en su espíritu. Gente vegetando. Personas que son llamados por Dios, pero estás vegetando. Estás vegetando. Se te ha quitado el deseo de venir a la iglesia. El enemigo ha cerrado el deseo de adorar. El enemigo sabe que hay detrás una victoria que Dios tiene entregarte. Por eso es que te ha costado llegar a la iglesia. Por eso es que te ha costado orar en estos últimos días. Por eso es que la comunión se ha roto. El Señor te dice: abre tus ojos. Yo abro tus ojos en esta mañana, para que sepas la esperanza a la cual tú has sido llamado, para que sepas que eres hijo, eres acepto, eres amado, eres cuidado, eres protegido. Hay ángeles alrededor de tu casa, hay ángeles alrededor de tu empresa, hay ángeles. Tienes que cubrir con oración para que esos ángeles sigan siendo activados, sigan dando la prosperidad, sigan abriéndote puertas. Déjate de crear, deja de crear un mundo ficticio cuando Dios ha creado un mundo de victoria para ti.
en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Alguien le da un fuerte aplauso al Señor en esta